vamos a seguir con el último. En este caso es el MoSpline. Este MoGraph por sí solo también tiene sus funcionalidades. Se pone a agregar más. Vamos a ir viendo primero cuántas cosas se pueden hacer solamente con el MoGraph. Porque con el MoGraph ya automáticamente nos sale una spline. El MoGraph en el panel, en la pestaña de objetos, el tab de objetos, vemos que está en modo simple. Tiene 3 modos. Simple sería el MoGraph solo, Spline añadiendo un Spline, y Turtle es un modo en el que mediante, digamos, programación o mediante complejos algoritmos, que son estos, se pueden llegar a crear cosas. Por defecto está puesto un sistema que lo que hace es automáticamente nos genera un árbol, más o menos, pero bueno, lo veremos más adelante. Vamos a ver primero el simple, que nos crea una Spline. La spline, si nos vamos a la pestaña de simple, tenemos todas las opciones para esta spline, la largura, los pasos que queremos dentro de la spline, o sea, es decir, los vértices que podemos incluir. Si os fijáis, pues aquí tendríamos, pasa que no se ven los vértices que hay en esta spline. En este caso vamos a ponerlo como estaba en 100 para que tenga suavidad al girar, el número de segmentos y demás. Perdón, aquí está el número de splines, o sea, es decir, cuando hablamos de segmentos, hablamos de splines. Es decir, vamos a ponerlo en 0. Y yo esta, por ejemplo, la puedo rotar. Con el angle H, la puedo rotar en H. Y la puedo torcer en P y en B. Este no se ve porque está girando sobre sí mismo. Luego tiene la opción de curva. Es decir, yo puedo hacer que haga una curva en esta dirección, como si fuera un bend, hasta que llegue a cerrar. Y también la puedo girar en los demás. O sea, podríamos hacer casi lo que queramos con las curvas. Porque de hecho, acordaros que cuando te pones en las dos pestañas y lo haces de aquí, vas a ir del 0 al 100 sin ningún tipo de problema. ¿Veis? Automáticamente, si juntas todas, pues sale una especie de espiral, un muelle raro. Pero aquí podemos subir hasta que queramos. Es decir, podemos subir el círculo, empezar a girar o girar hasta que queramos. Entonces podemos coger la forma que queramos de esta spline. Vamos a otra vez ponerlo en 0, 0, 0. Y entonces lo que os decía, los segmentos es el número de splines que vamos a tener. Es decir, si las empiezo ahora a abrir con el ángulo, lo que está haciendo es, me las separa, las que yo haya dicho, en el ángulo que yo le diga. Es decir, si yo pongo 360 grados, me las pone a la misma distancia una de otra para poder las que yo le diga. Con lo que podemos generar aquí cualquier tipo de geometría que necesitamos, por ejemplo, para hacer una flor o una medusa o algo así. Ahora veremos, porque tiene muchas más opciones. Es decir, las splines podemos hacer que roten en el ángulo que nosotros aquí le hemos dicho. Podemos jugar con ellas de muchas maneras. Es decir, aquí girarían un sentido, aquí podemos subir o bajar. Fijaros qué formas más curiosas podemos llegar a obtener. Si os molesta mucho esto azul, es que por defecto sale así. Si vamos al panel de Object, podemos darle a Full Shape y dejarlo solamente en Line. Así podemos ver más fácil, o no es tan complicado, no se distorsiona tanto con las líneas azules. Vamos al panel de Simple y aquí le podemos dar incluso un poco de grosor. Lo que pasa es que esto funciona cuando ya las tenemos agregadas a otro tipo de historias, ¿vale? Aquí ahora mismo el grosor no funciona porque como no es un objeto en sí, porque si os fijáis no se puede renderizar. Esto lo veremos ahora en cuanto le agreguemos algo, pero esto es muy importante también. Bueno, lo que os decía, pues podemos hacer que hagan un twist aquí para que giren para arriba. Es decir, tenemos muchas opciones para que las propias splines pues cojan la forma que tú quieras. Aquí giran en el sentido contrario, pues hacer una especie de agua. Esto, acordaos que podemos hacer que vayan muchísimo más. La largura, para que sea más grande. Más o menos aristas. Más o menos pasos para que quede más suave, más duro. Si os fijáis, ahora aquí se puede ver mejor cómo las splines, en cuanto tienen solo 11 vértices, sí que se nota mucho lo que es, digamos, los segmentos, pero luego esto, agrandándolo, una instancia que no sea tampoco demasiado duro, pues puede quedar muy fino. Y luego todo esto, pues es cuestión de ir jugando con ello, ¿veis? Aquí vamos creando la silueta que queramos, podemos agrandarlo, es decir, hay muchas opciones que podemos ver con este método. Para que se viera, podemos hacerlo de varias maneras. Como hemos dicho en otro tutorial, podemos hacer un material pelo y
el mismo material pelo le está dando la visibilidad que nosotros podríamos necesitar. Por supuesto se va a ver marrón, pero podemos darle al pelo cualquier tipo de color, es decir, podemos coger, buscar un rojo y aquí buscar un naranja. Y automáticamente tenemos un pelo que va cambiando de rojo a naranja. ¿Vale? Esto sería una manera. Otra manera sería, voy a quitar el pelo, añadiéndole el modificador sweep y una figura, una geometría que nos sirva digamos, de path, no, de shape, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es meter primero el shape y luego el mouse plane, pues aquí el orden, acordaos que tiene que ser al revés, es decir, ahí. Entonces aquí lo que tenemos es que el shape nos está dando la forma redonda. Por supuesto el shape es muy grande. Y vamos a bajarle el radio. Y aquí está afectando lo que he tocado antes de el width. Que ves, ahora sí que está afectándole, que es el que controla, en este caso, el grosor de los, digamos, de las splines. Esto sí que es renderizable. ¿Vale? O sea que podemos aquí empezar a jugar a verlo más largo, más corto, con más o menos segmentos, el ángulo. Es decir, podemos dejar muchos menos segmentos para que no se note tanto. ¿Veis? Aquí tenemos un montón de opciones y son bastante para entretenerse un buen rato. A lo mejor lo que queréis conseguir, dependiendo de la geometría que tengáis en la cabeza, pues ahí estaría, ¿no? O sea, vosotros podéis darle el ángulo que queramos. Vamos a jugar con ellas y tal. Y una cosa buena que tiene, que esto se le puede agregar cualquier tipo de elemento que tenga las partículas, es decir, cualquier efecto que podamos darle aquí a las partículas se le puede agregar. Podemos coger, por ejemplo, meterle un poco de viento para que, en el caso que fuera una flor o una medusa, pues darle ese tipo de movimiento de medusa. En este caso tendríamos que ir a la pestaña de Mouse Spline, dentro de Fields, meter el Wind dentro de Fields, pero activar la pestaña de Exclude para ponerla en Include. ¿Veis? Si os fijáis, ya ha cambiado, ya le está afectando el viento. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que el viento ahora mismo es un viento liso y laso, con lo que no vamos a notar apenas ningún movimiento, pero a medida que le vamos añadiendo un poco de turbulencia, más velocidad y más frecuencia en la turbulencia, podemos ver cómo sí que va y sí que tiene movimiento, con lo que ya a la hora de hacer cualquier tipo de objeto dinámico o más natural, que tenga movimiento natural, pues aquí lo tendríamos, ¿veis? Ya el objeto tiene como que le estoy dando el aire. Podemos bajarlo un poco, la escala de la turbulencia, demás, ¿vale? Entonces aquí tenéis vosotros un poco las opciones que queráis. Igual que estamos dándole viento, por supuesto podemos darle cualquier otra cosa, por ejemplo un poco de gravedad. Vamos a quitar el viento. Vamos a darle a la pestaña simular, particles y vamos a darle gravedad. La gravedad la voy a apartar personalmente para que no moleste. Pasa exactamente lo mismo. Vamos al Mouse Spline, dentro de Fields, vamos a añadirle aquí la gravedad y veis como ya le está afectando la gravedad. ¿Lo veis? Está boca abajo, realmente como está fijo porque la gravedad le ha afectado y ya está. Pero la gravedad, por supuesto, la podemos poner de muchas maneras. En este caso la vamos a poner en positivo, o sea, en negativo, que sería la gravedad al revés, para que le afecte de la otra manera. Incluso menos gravedad, o sea, como si fuera, ¿veis? Y el objeto, algunas que se fuera moviendo, pues tendría sus dinámicas igual, ¿vale? Esto en cuanto a la spline normal, la spline, el mouse spline en modo simple, digamos. Y ahora vamos a ver cómo funcionaría el mouse spline en formato spline. Vale, desaparece todo lo que hemos hecho antes porque ahora la pestaña ya se ha convertido en spline. Y lo que vamos a hacer es añadir un spline. Para ello, por ejemplo, me voy a dibujar una spline yo mismo. La vamos a dejar aquí en el visor. Lo que vamos a decirle a nuestra Mouse Spline, que la spline que queremos por la que se guíe es la que acabamos de dibujar. Automáticamente el Mouse Spline detecta la spline y lo que va a estar haciendo es está agregando, se está poniendo dentro. Dentro de la pestaña de Object tenemos aquí
todo lo que podemos hacer con la spline. Si os fijáis, lo que está haciendo es el punto donde empieza y aquí está el punto donde acaba. Es decir, podemos animar la spline que se vaya regenerando por el sitio. ¿Vale? Entonces lo que podemos hacer para verla otra vez es agregarle otro sweep y, como antes, vamos a agregarle un círculo. El círculo lo metemos dentro de sweep. Vamos a hacerlo al revés porque si no al final acaba siendo un lío, ¿vale? Metemos primero el mospline, que es el tracer, ese es por donde va el path, y luego vamos a meter el circle. Así se quedan ya en orden y no hay tanto problema. El circle realmente lo podemos alejar porque no interfiere en nuestro objetivo. Y lo que vamos a hacer es directamente, vemos aquí cómo quedaría. Vamos a ver el frame 0, nos iremos plane, entonces vamos a hacer que acabe en algún sitio y esto por supuesto es renderizable, ¿vale? Aquí lo que tenemos que controlar es que nuestra spline la vamos a guiar el grosor por el tamaño del width que tiene nuestro modificador spline, pero puede ocurrir a alguno de vosotros que esté siguiendo este tutorial que le haya quedado a lo mejor así, ¿vale? Esto pasa porque dentro del sweep, el circle, tenemos que asegurarnos de que esté en el plano correcto. Es decir, en mi caso es XY, pero a lo mejor si habéis empezado al revés o si lo tenéis de otra manera, pues os podría funcionar en otro plano. Entonces, en mi caso funciona con el XY, pues tened cuidado porque si os sale así, simplemente es eso, ¿vale? No pasa nada raro, ni se ha petado, ni nada. Vale, entonces, aquí lo bueno que tiene es que podemos hacer muchas cosas con esto. No solo es el grosor, sino que también dentro del object tenemos el animar. Podemos animar perfectamente el final, es decir, el principio y el final. Imaginaos que queremos que aparezca algo que va siguiendo nuestra spline que hemos hecho. Pero también está el offset. Y el offset lo que está haciendo es que tanto el final como el principio se genere una especie de... Bueno, que se genere una especie de final. ¿Vale? El sweep vamos a aumentarle un poquito las... A ver, ¿dónde está? Bueno, en la spline mejor. La spline podemos cambiarla y vamos a hacerle uniforme. Ahí. Lo que estoy haciendo simplemente es ganarle a la spline que he creado, como la he hecho a mano alzada, pues ha quedado un poco así. Entonces lo que estoy haciendo es ganarle un poco de suavidad para que podamos ver mejor cómo queda, ¿vale? Entonces lo que se crea, ahí está. Vamos a verlo bien. Vamos a quitar el display para verlo en plano, así se ve mucho mejor. Vale, os explico. Está el punto de inicio y el punto de final. Eso es lo que hemos visto antes. ¿Qué ocurre? Que tenemos un offset. Entonces podemos hacer que el punto, digamos, inicial o el punto final lo podemos ir cambiando hacia un lado o hacia otro. Y automáticamente se generan esas curvas graciosas como de cierre. Que os fijáis lo que hace es que va de un lado y se genera y salta y va hacia otro y hace como una especie de cenefilla extraña, ¿no? Entonces, eso también lo podemos quitar. Si desactivamos estas pestañas, ya no saldría. Y simplemente podemos hacer que el tubo pues, se desplace de un lado hacia otro. Es muy interesante, a lo mejor si estáis haciendo algún tipo de invento, al final esto no deja de ser como el path constraint del 3D Max y tal. Son elementos que son muy interesantes, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando también tocamos un poco el sweep? El sweep, si os fijáis, tiene unos detalles aquí que es para hacer la escala y podemos hacer que este elemento pues tenga una forma como de tentáculo o algo así. Podemos hacer que sea mucho más grande al principio, es decir, podemos tocar el mouse plane con el grosor, ¿veis? Y lo que podemos hacer es que este objeto vaya como estirándose dentro de la spline. Si no queremos que desaparezca, tan sencillo como el offset dejarlo a 0 y lo que movemos es simplemente el de len, ¿vale? Entonces esto se puede animar y el efecto puede ser bastante curioso incluso para crear algún tipo de elemento un poco así orgánico, extraño, casi alienígena, ¿vale? Entonces otra forma de hacer cosas con el mouse plane que a mí pues, particularmente sí que la he utilizado y me gusta bastante. Vamos a ir a la última parte. En este caso sería el último, que sería el turtle, ¿vale? Automáticamente lo que hace es, bueno, voy a quitar cosas del medio porque no nos van a hacer falta, por lo menos para este, ¿no? Bueno, el sweep
para verlo sí, pero vamos a hacer primero un ejemplo de lo que se crea con esto, para que lo entendamos bien. Lo que hace esto es que se generan como una especie de ramas, ¿vale? Se crea como una especie de cada punto salen más y tal. Esto, por supuesto, básicamente